y os explicaré luego por qué. Esto es cuando tanto los otros tipos de trasplantes, cuando decimos que tiene un donante, es que es HLA compatible, HLA idéntico. ¿Y qué es esto del HLA? El HLA, bueno, son las siglas en inglés, Human Leukocyte Antigen. Bueno, es lo que se traduce en español como el complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto, por ejemplo, gente que tenga algún conocimiento de biología o para estudiantes de instituto, para que os hagáis una idea, en el cromosoma 6, en el brazo corto, existe aquí una región que tiene una información genética, el ADN, si os acordáis esto de ADN, ARN, codificación de proteínas, ¿vale? Pues eso tiene una información que codifica, ¿vale? Para una serie de proteínas, que son estas del sistema HLA, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto lo que hace es que en las células, porque así se coloquen en la superficie de las células unas proteínas, que son los HLA de clase 1 y clase 2, A, B, C, DR y DQ, olvidaros del DP, ¿vale? Y esto son específicas de cada paciente. ¿Y esto a qué nos ayuda? Pues nos ayuda a que las células de nuestro propio organismo nos reconozcan y reconozcan a nuestras células como nuestras. De forma que si entran células con un distinto HLA clase 1, las reconocen como ajenas y las destruyen. De forma que, así, en un trasplante necesitamos que este sistema HLA del receptor y del donante sea compatible. Cuando decimos que necesitamos un donante compatible, necesitamos un donante que sea compatible en esto. Existen luego otros factores que ayudan a seleccionar un donante, como la edad, que sea varón o que sea mujer, que haya tenido hijos en el caso de que sea mujer, el peso, que haya padecido de infecciones como es el citomegalovirus, etcétera. Pero bueno, principalmente cuando hablamos de un donante compatible, hablamos de esto, de que el sistema HLA sea compatible. Ideal, pues que sea un donante 10 de 10, es decir, que el sistema A, B, C, DR y DQ sea igual del donante y del receptor. Eso es lo que consideramos igual. ¿Aceptamos si existe una diferencia? Sí. ¿Y aceptamos dos? Sí. También, sobre todo cuando las diferencias están en alguno de estos dos. Si estamos hablando de 7, de 10, ya hablamos de diferencias que son demasiado riesgo, porque esas diferencias hacen que los sistemas inmunes del donante y del receptor choquen mucho y cuando se ponen las células, pues existan problemas. ¿De acuerdo? No voy a entrar en detalle, pero para decir así, son demasiado distintos. Para que os hagáis una idea, esto es un reporte, los resultados de un estudio HLA. Ya puede ser de un donante o de un receptor. Tenemos aquí HLA, pues se le pone 01, 096. Y en el otro alelo, 1101. El HLA-B, 51, 40, etcétera, etcétera. El DR1, bueno, pues lo que queremos es, cuando decimos buscamos un donante para un paciente, lo que hacemos es al paciente le hacemos este análisis, esta es por decir su huella dactilar, e intentamos buscar en los registros nacionales e internacionales a alguien que sea igual, que tenga estos numeritos, ¿vale? Por decir así, sean compatibles uno con otro, ¿de acuerdo? Luego vemos que tenemos aquí el grupo sanguíneo, la fecha de nacimiento, etcétera, si ha tenido citomegalovirus, es decir, otras variables que nos ayudan en el caso de que tengamos más de uno o de dos donantes compatibles, es decir, nos ayudan a tomar la decisión de cuál es mejor de ellos. A veces no podemos elegir y solamente hay uno, con lo cual es ese, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero, bueno, esto es el sistema HLA. Hay otra variante de trasplantes que son los donantes haploidénticos, solamente lo voy a mencionar. Hemos visto que lo ideal es que el donante sea 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10, pero existen cada vez más, además, están haciendo un tipo de trasplantes que son trasplantes haploidénticos. Y esto es una modalidad de trasplante que permite trasplantar a un paciente con las células de un donante que es al menos el 50%. ¿Y quién es el 50% igual que tú? Pues todos los que habéis estudiado algo de biología, sabéis que nosotros heredamos el 50% de papá y el 50% de mamá, con lo cual, con tus padres y con tus hijos, eres al menos el 50% igual, con lo cual ya son posibles donantes. Incluso con tus hermanos, algunos de ellos, con una probabilidad del 25%, podría ser, si no son ni 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10, podría ser hasta haploidéntico, ¿de acuerdo? Es decir, sumamos un posible donante más a la ecuación, de forma en que así, si utilizamos los registros nacionales, o sea, los hermanos que tenga el paciente, los registros nacionales e internacionales de donantes, las unidades de sangre de cordón umbilical y, además de eso, añadimos los donantes haploidénticos, estamos hablando de que
prácticamente todos los pacientes disponen de un donante para un trasplante. ¿Vale? Como hemos visto, volviendo otra vez a esta gráfica en la que el 39% de los donantes eran donantes no emparentados y el 61% familiares, esto lo podemos subdividir además, en que dentro de los no emparentados tenemos que el 36% son donantes no voluntarios y que el 3% fueron donantes de sangre de cordón umbilical, que son no relacionados también, son no emparentados. Y dentro de los donantes familiares, vemos que, hablando de 8, 9, 10 de 10, el 33%, pero hasta el 28% ya en el año 2018 en España fueron donantes de familiar aploidéntico. ¿De acuerdo? O sea, esta es una modalidad en la que el donante es un donante que es accesible, es decir, si lo necesitas hacer un trasplante en un periodo de 3 semanas y tienes un donante aploidéntico, el donante está ahí, es decir, no tienes que ir a una búsqueda, etcétera, que veremos después que lleva su tiempo. Con lo cual, además, aunque no sea el donante ideal, aunque parece que ahora los resultados empiezan a ser muy buenos, pues bueno, tiene unas peculiaridades que hace que sea un donante muy atractivo y que sea un donante válido. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿cuál es la secuencia? Cuando necesitamos un donante compatible, primero ir a buscar dentro de los hermanos. Sin los hermanos no hay donante voluntario y sin estos no hay sangre de cordón umbilical. Este es el esquema clásico. Y ahora, como os he comentado, el trasplante aplidéntico abre esta vía de momento que el donante aplidéntico parece situarse aquí. Debajo del donante voluntario, bueno, está todavía por decidir, pero parece que está colocándose en esta situación. Incluso hay algunos sitios en los que si se necesita un trasplante con cierta celeridad, directamente no se hace una búsqueda y que sea directamente un trasplante aplidéntico. Pero bueno, eso depende del centro y de la experiencia. Volvemos a nuestro paciente que requiere un trasplante. Primer paso, búsqueda de un donante. ¿Y dónde lo buscamos? En sus hermanos. Vemos qué probabilidad hay de que un paciente tenga un hermano compatible para un trasplante. 25%. Si tiene 2 hermanos, 44%. Si tiene 3, 58%. Tiene 4. Hemos tenido, y todos los centros han tenido la misma experiencia, que puedes tener un paciente que tenga un hermano y que sea compatible. Pero también hemos tenido situaciones en las que un paciente tiene 12 hermanos y ninguno de ellos es compatible 10 de 10 para el trasplante. ¿De acuerdo? Eso no significa que sea aplidéntico, etcétera, pero que esas dos situaciones pueden ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, en este caso, por ejemplo, el paciente, ninguno de sus hermanos es compatible, con lo cual, ¿qué hacemos? Pues nosotros activamos desde el hospital una búsqueda de un donante no emparentado en los registros nacionales e internacionales. ¿Y eso a través de quién lo hacemos? A través de la Red Española de Donantes de Médula Ósea, RED. Redmo se encuentra incluido dentro de la Fundación Josep Carreras, que os invito a visitar la página web, donde encontráis muchísima información acerca de los trasplantes de médula, de cuál es la situación en España, vídeos explicativos, etcétera, ¿vale? Pero por decir así, cuando alguien se hace, y también os da información de cómo hacer los donantes voluntarios, donantes de trasplante de médula, cuando alguien se hace donante, se le hace una analítica y esa información que veíamos antes de HLA y una serie de numeritos, pues esa huella dactilar, por decir así, queda en un registro. De forma que cuando alguien necesita un donante, se intentan buscar en ese registro, se intenta comparar ese sistema HLA, esa huella dactilar del paciente con el registro, a ver si alguno de los que está en ese registro es compatible. ¿De acuerdo? Eso es la importancia de cuanto mayor tengas, mayor es la probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea que eso es. Y en España está gestionado por RED, ¿de acuerdo? Que es la que luego es quien dentro de la Organización Nacional de Trasplantes, REDMO además, es la que se encarga de gestionar las donaciones entre las diferentes comunidades, si es dentro de España, o si es con otras, con el extranjero, es el punto de enlace, por decir así, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos donantes hay en el mundo? Pues vemos aquí, según el acta de REDMO de 2018, en 2018 había 33 millones de donantes. Entonces, veis que el número de donantes a lo largo de los años ha ido creciendo. Ahora probablemente sean más ya. En 2018 eran 33 millones y medio. ¿Y cómo están? Bueno, pues vemos que 9 millones están en Estados Unidos, 8 millones en Alemania, en Brasil, Polonia y en España. Vemos aquí que en 2018, aunque este número ha aumentado ya, por encima de 400.000, había 373.196 donantes. ¿De acuerdo?
para que nos hagamos una idea y nos comparemos con otros países, pues en Portugal, aunque sea mucho más pequeño, tiene un mayor número de donantes. Italia más o menos debe estar como nosotros, con donantes de sí. Pero bueno, por ejemplo, veis eso, Alemania tiene 8 millones de donantes. Hay muchísima gente dentro del registro. Y este gráfico voy a intentar explicarlo para que nos hagamos un poco también a la idea cuando hablábamos de la necesidad de un trasplante y de la variable tiempo en encontrar el trasplante. Es decir, uno no puede estar esperando, un paciente con una leucemia que necesita un trasplante no puede estar esperando 6 meses por un donante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué probabilidad tenemos de encontrar un donante? Mira, vemos aquí en esta gráfica, vemos en el eje de las IES, en este eje vertical, esto es 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, y en este eje de aquí, en el eje horizontal, el eje de las X, es el tiempo. 30 días, 60 días, 90 días, 120 días. Vemos la curva, esta curva de aquí abajo, que estoy señalando, esta es la probabilidad de encontrar un donante 10 de 10. ¿De acuerdo? 10 de 10. Entonces vemos aquí que a los 30 días, vemos aquí, pum, 28%. A los 60 días, 57%. Y a los 90 días, 63%. ¿De acuerdo? Es la probabilidad de encontrar un donante 10 de 10. Si añadimos la probabilidad de encontrar un donante, además de 10 de 10, todos aquellos que sean 9 de 10, es decir, aumentamos las posibilidades, ¿de acuerdo? Vemos que efectivamente a los 30 días, al mes, la probabilidad de encontrar un donante 9 de 10 o 10 de 10 aumenta al 38%, al 75% a los 6 meses y llega hasta el 82% a los 3 meses. Esto, ¿qué nos dice? Que hay un muy alto porcentaje de pacientes que encuentran un donante, pero que sin embargo nos queda aquí todavía un reducto de pacientes que no van a encontrar un donante, que probablemente los donantes alternativos, como la sangre de cordón umbilical o los trasplantes apoliénticos, son los que van a rellenar este hueco, es decir, alcanzando casi el 100% de probabilidad de encontrar un donante. Pero sin embargo, como vemos aquí, el tiempo, pues bueno, si uno después de 2 meses, 2-3 meses, no ha encontrado un donante, vemos aquí que la curva se aplana, ahora que estamos en época de curvas de la pandemia, pues a la misma la curva se aplana, de manera que parece que no, si no has encontrado un donante a los 2-3 meses, es muy difícil que lo encuentres, ¿vale?